Hola, mi nombre es Luis Leonardo Pérez Moreno, estudiante de la licenciatura de cirujano dentista de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y este es mi video reporte práctica. Comenzamos. La fuerza que se aplica sobre un objeto y que lo cambia se denomina estrés. Inicialmente, al aplicar el estrés, la tensión resultante va a ser proporcional a la fuerza aplicada, produciendo una deformación elástica. Los cambios en esta etapa aún son reversibles y al retirar la fuerza el objeto regresa a la forma morfológica inicial sin deformación. La relación que va a haber entre estrés-tensión constituye el coeficiente elástico correspondiendo una medida de calidad, puesto que a mayor estrés para deformar mayor grado de rigidez. Si este se aumenta la fuerza, se alcanza el estrés elástico límite y la tensión elástica límite. Después de este punto, la deformación ya es proporcional al estrés, por lo que una alteración leve va a terminar en un alto grado de tensión. Después de eso, si la fuerza aplicada se suspende, el objeto va a ser incapaz de volver a la forma inicial, quedando en una deformación residual. Si permanece la fuerza, esta llega a un punto donde el objeto se rompe o fractura, conocido como punto de falla. La resorción se define como la pérdida de sustancia de un tejido mineralizado que va a estar mediada por sistemas celulares y humorales propios del individuo. Ahora, los cuatro tejidos mineralizados de nuestra economía, como son hueso, dentina, el cemento y el esmalte, van a presentar diferentes grados de resistencia ante la resorción, siendo el hueso el que presente mayor debilidad y el esmalte el que presente la menor. Aunque el hecho de que el tejido óseo, o sea, el hueso, sea el más débil, nos ayuda a la hora de desplazar o reacomodar los dientes mediante las fuerzas controladas, o sea, ortodoncia. Y que el esmalte sea mucho más resistente, nos lleva a pensar que este no va a presentar de la resorción. También la resorción que sufren los tejidos duros de los dientes temporales se va a considerar fisiológica, al igual que el de dientes de la dentición permanente, siempre y cuando estos sean a un nivel microscópico óptico autorreparables. De no ser así, estos se les van a considerar patológicas, ya sea general, de causa general o causa local. Ahora, la reabsorción, esta va a ser una condición que se va a asociar a un proceso fisiológico o patológico que va a provocar una pérdida de la sustancia de los tejidos como dentina, el cemento o el hueso alveolar. En la dentición temporal, la reabsorción radicular es un proceso fisiológico. En la dentición permanente es muy frecuente en relación con las fuerzas oclusales inadecuadas o patologías periodontal o microtraumatismos, etcétera. Es un efecto no muy deseado que igual se va a relacionar con las fuerzas controladas, o sea, la ortodoncia. Va a ser de origen multifactorial, asociado tanto con factores biológicos como con factores mecánicos de tratamiento, o sea, la ortodoncia. Estas lesiones van a poder afectar a un diente o a un grupo de dientes próximos y se puede considerar como no regresiva. Por lo general, determina la pérdida del órgano dentario. La formación y la preservación alveolar dependen únicamente de que exista la presencia de dientes, puesto que la pérdida dental produce cambios dimensionales que afectan tanto a tejidos duros como a los tejidos blandos y ocasionando de forma frecuente defectos al reborde alveolar. ¿Qué sucede al nivel de los tejidos duros? Bueno, pues la alteración que va a sufrir la cresta alveolar tras la extracción dental ha demostrado marcados cambios dimensionales en los primeros 2 o 3 meses, siendo mucho más pronunciados en la cortical vestibular. Por consiguiente, el centro del reborde alveolar se va a desplazar en sentido lingual o palatino. La cortical vestibular va a sufrir una reabsorción en sentido horizontal que puede llegar a ser de un 56%, mientras que la cortical lingual puede llegar a reabsorberse un 30%.
Algunos estudios recientes demostraron que la cresta alveolar experimenta un cambio medio de 3,8 milímetros y en sentido vertical un cambio medio de 1,24 milímetros durante los primeros 6 meses tras la extracción. Y ya en casos extremos, toda la apófisis alveolar puede llegar a perderse tras la pérdida del diente y solo en ese caso va a permanecer el hueso basal de la mandíbula y el maxilar. Ahora, ¿qué sucede al nivel de los tejidos blandos? Bueno, pues tras la extracción no va a haber de forma inmediata, no habrá tejido blando que esté cubriendo al alvéolo residual, sino que este va a cicatrizar por segunda intención y semanas posteriores se va a producir un incremento en los tejidos blandos gracias a la proliferación celular, la cual va a sellar el alvéolo. Es un tipo de prótesis parcial removible sujetada tanto a los dientes como a la mucosa oral. Este tipo de prótesis se considera necesaria siempre y cuando el paciente no tenga todos los dientes de la zona posterior, ya sea de un solo lado o de ambos. Para elegir esta prótesis para una arcada dentomucosoportada, el diseño tiene que conseguir que el movimiento sea acorde a lo que la mucosa de la cresta residual permita. Este viene siendo alrededor de 1 a 4 milímetros normalmente. Para este tipo de prótesis, los dientes se deben de diseñar con un doble objetivo. Uno es obtener contacto con los dientes, con la estructura, para que así proporcione una adecuada estabilidad funcional y permitir movimientos de forma horizontal y vertical de la base en extensión. Y tener en cuenta que el tejido de soporte de la cresta dentomucosoportada va a cambiar con el tiempo para que de esta forma se mantenga el control de movimiento asegurando un soporte y una máxima funcionalidad. También conocidas como puentes dentales, este tipo de prótesis parciales fijas son denominadas como una restauración protésica fija que reemplaza uno o varios dientes ausentes. La unidad de soporte de prótesis va a ser conocida como diente pilar o retenedor, mientras que la unidad del reemplazo de los dientes ausentes se conoce como póntico. También conocidas como prótesis removibles completas o dentaduras postizas, este tipo de prótesis son colocadas únicamente cuando ya no exista ningún diente en boca y todo el apoyo va a ir dirigido sobre la encía y el hueso. Las prótesis mucosoportadas que se encuentran en la parte superior de la boca estarán sujetas adecuadamente gracias a un efecto de vacío que se va a producir entre la dentadura postiza y el paladar, mientras que las prótesis que se encuentran en la parte inferior van a presentar mucho mayor complicación, puesto que está la presencia de la lengua, la cual siempre va a tender a levantar la prótesis, al igual de que exista una poca cantidad de hueso, por lo que hay una opción para esto y es la de colocar 2 o 4 implantes para que así se apoye la prótesis en ellos y no se mueva. Y gracias a nuevas tecnologías y nuevos materiales de fabricación es como se han conseguido una mejor apariencia tanto estética y mucho más acertada. Seiberg en 1983 clasifica los defectos del reborde alveolar en 3 clases que atienden al componente horizontal y vertical del defecto. La clase 1 habla sobre la pérdida de la dimensión en sentido vestibulolingual, conservando una altura normal de la cresta. La clase 2 habla sobre la pérdida de la dimensión en sentido ápico-coronaria, conservando una anchura normal de la cresta. Y la clase 3, una pérdida tanto de la dimensión vestibulolingual como ápica coronaria, con pérdida de la altura y anchura normal de la cresta. Allen, por otra parte, en 1985 introduce el concepto de severidad considerando el defecto del reborde, que va de leve, menor de 3 milímetros, moderado, de 3 a 6 milímetros y severo, mayor de 6 milímetros. Atwood en 1971 clasifica la reducción de los rebordes en 6 estadios, que el tipo 1 va antes de la extracción, tipo 2 después de la extracción, post-extracción,
El tipo 3 es alto y redondeado. El tipo 4 va a ser filo de cuchillo. El tipo 5 va a ser bajo y redondeado. Y el tipo 6 va a ser socavado o deprimido. Para clasificar a los pacientes desdentados parciales, se han propuesto varias clasificaciones, pero la más utilizada actualmente es la creada por el doctor Edward Kennedy en el año de 1925, y esta fue posteriormente modificada por el doctor Applegate. Bueno, la clase 1 de Kennedy va a presentar vanos desdentados bilateralmente hacia distal o posterior de los dientes remanentes. En este caso, aquí están los vanos desdentados, las zonas edéntulas, bilateralmente, o sea, de ambos lados de la arcada. El diente remanente posterior. La clase 2 va a presentar una zona desdentada unilateralmente, o sea, de un solo lado de la arcada, igual hacia distal de los dientes remanentes. Aquí está la clase 2, de un solo lado, una zona desdentada posterior del diente remanente. La clase 3 de Kennedy se va a presentar una zona desdentada unilateralmente igual, pero que va a poseer pilares tanto anteriores como posteriores del vano desdentado. Aquí podemos ver la clase 3 de Kennedy, de un solo lado unilateralmente el área desdentada, con los pilares el anterior y el posterior. La clase 4 de Kennedy se va a presentar una zona desdentada anterior y única que va a involucrar a la línea media dentaria, por lo tanto, va a abarcar ambos lados de la arcada y del maxilar, en el maxilar o la mandíbula. Como podemos ver aquí está la clase 4, el área única desdentada anterior, que va a involucrar a la línea media. En este caso es de la mandíbula. Clase 4 de Kennedy. Ahora vamos con las reglas de Applegate. Y es que debido a que existían muchas ocasiones en donde la clasificación de Kennedy no determina de forma exacta para la clasificación de un paciente, el doctor Applegate sugirió unas reglas para facilitar mejor esta clasificación, y estas ya son conocidas como reglas de Applegate. Bueno, comenzando con la primera regla, la clasificación debe ser realizada después de realizar las extracciones dentarias indicadas. La regla 2 habla que si falta un tercer molar y no se va a reemplazar, este ya no se va a considerar para la clasificación. La regla 3 habla que si se está presente un tercer molar y este va a utilizar como pieza pilar en la rehabilitación, sí se va a considerar para la clasificación. La regla 4 de Applegate habla que si hace falta un segundo molar e igual no se va a reemplazar, ya no se va a considerar para la clasificación. Pues puede ocurrir si, por ejemplo, no existe un antagonista del segundo molar y se determina luego de realizar un correcto diagnóstico. La regla 5 habla que el vano desdentado más posterior va a ser el que determine la clasificación, como lo es en el caso de la clasificación 1, 2 o 3 de Kennedy. El vano desdentado o la zona posterior, la zona desdentada posterior es la que determina la clasificación. Bilateralmente, clase 1, unilateralmente, clase 2. Bueno, la regla 6 habla que las áreas desdentadas que sean distintas a la que determina la clasificación van a estar denominadas como modificaciones o subdivisiones, y se van a asignar por su número la cantidad de espacios edéntulos que haya adicionales a los que la clasificación sugiere. Por ejemplo, aquí podemos ver que hay 3 espacios. Ojo, no son 3 dientes faltantes, solo son 3 espacios. Supongamos, si quitara este diente, ya sería un espacio y este otro, entonces tendría 2. Pero tengo aquí 3, entonces esta sería una clasificación 1 de Kennedy, una subdivisión 3 o modificación 3.
Lo mismo pasaría con este. Si quitara este diente de medio, se convertiría en un espacio, no en un espacio mucho más grande. Entonces ya sería una clasificación 2 de Kennedy, subdivisión 2 o modificación 2. Pero en este caso es una modificación 3 igual. Bueno, la regla 7 de esta habla sobre la extensión del área de modificación, no va a tener valor. Ahora, el factor determinante va a ser el número de vanos desdentados. Y la regla 8 habla que solo que las clases 1, 2 o 3 de Kennedy van a poder tener modificaciones. Y en dado caso, por ejemplo, si una clase 4 ya tuviera una modificación, este ya va a pasar a otra clasificación y ya no va a determinar y ya no va a formar parte de la clasificación de Kennedy. Esto pues ya lo determina la regla número 5 de Applegate. Los patrones de reabsorción van a ser totalmente diferentes en el maxilar y en la mandíbula. En el maxilar se le conoce como reabsorción centrípeta y esta se da reabsorbiéndose de fuera hacia adentro, mientras que en la mandíbula se le conoce como reabsorción centrífuga e igual dándose de fuera hacia adentro. Ahora, estos van a provocar alteraciones en la relación espacial de las arcadas y por lo tanto una posición mucho más desfavorable a la hora de realizar cualquier rehabilitación protética. Por atrofia comprendemos que es la disminución del tamaño o de volumen de un órgano o tejido orgánico debido a causas tanto fisiológicas como patológicas. La mandíbula es el único hueso móvil que ejerce un papel fundamental al proporcionarnos la función de masticación. La atrofia mandibular va a conducir a una disminución de la masa ósea, lo que va a provocar que el hueso sea mucho más frágil y vulnerable a la fractura. Ahora, la atrofia es la etapa final de pacientes edéntulos, iniciando el proceso desde que la primera pieza dental se pierde, desencadenando así una serie de efectos biológicos que van a llevar a la pérdida de la apófisis alveolar, la pérdida de masa ósea y disminución de la vascularización, provocando una disminución de la resistencia mandibular, lo que la va a hacer mucho más vulnerable ante las fracturas. Este se presenta cuando se usa una prótesis total superior versus una prótesis parcial inferior con dientes remanentes anteriores, ya que al no tener superficies oclusales posteriores se utiliza el sector anterior en exceso, lo que a su vez va a causar una presión y reabsorción en el sector anterosuperior. El síndrome ocurre principalmente cuando estamos frente a un edentulismo total superior frente a un edentulismo parcial inferior con dientes remanentes anteriores. Este síndrome se va a clasificar en tres tipos y a su vez cada tipo tiene tres modificaciones. La clase 1 habla de una arcada completamente desdentada en el reborde alveolar. La modificación 1 habla de un canto parcialmente desdentado con dientes anteriores solamente conservados. La modificación 2 de una dentición completa, ya sea con dientes naturales o coronas o puentes sobre implantes estables. Y la modificación 3 es un canto parcialmente desdentado con los dientes conservados en la región anterior y posterior. La clase 2 habla sobre el reborde alveolar edéntulo con dientes parcialmente presentes en ambas regiones posteriores desdentadas y en una región anterior atrófica. Y sus modificaciones son prácticamente las mismas que las de la clase 1. La clase 3 habla sobre un reborde alveolar edéntulo con los dientes parcialmente presentes en una única región posterior. La parte anterior va a estar desdentada y atrófica. Y sus modificaciones van a ser congruentes con las de la clase 1 y 2. Bueno, pues de mi parte eso fue todo. Espero les haya gustado el video. Gracias por su atención. Chao.